Muy bien, Liliana, seguramente para conocer sobre estas ovejas perdidas necesitaremos conocer un poco de historia. Cuéntanos, ¿quién es esta casa de Israel? Efectivamente, el tema de la casa de Israel que Jesús dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ha sido uno de los temas ignorados realmente. Esa fue una frase que nos pasó así como en silencio, pero que hoy está cobrando una importancia inmensa y nos lleva a un plan y a una historia muy hermosa que vamos a ver entonces a continuación para entender quiénes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel, por qué se perdieron, a dónde están perdidas, por qué vino Jesús a buscarlas. Tenemos que remontarnos al principio. ¿Cuál es el principio de toda esta historia? El principio es en el llamamiento, está en el llamamiento que el Eterno le hizo a Abraham. A Abraham le hace una promesa en Génesis 12, 2, 3, y le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, la promesa que le está haciendo el Eterno a Abraham es que su simiente, que es la palabra será en hebreo, que significa esperma. Quiere decir que su ADN, el ADN de Abraham, iba a llegar hasta lo último de la tierra. Ok, vamos a parar ahí porque esto es una barbaridad lo que esta señora está diciendo. Ella se está agarrando de Génesis 12 para decir que Dios le estaba prometiendo a Abraham que su simiente, su ADN, ustedes lo escucharon, llegaría hasta lo último de la tierra. Leamos el pasaje. Dice, ahora bien, Génesis 12 del 1 al 3, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldigan, maldeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces Liliana Hunter, maestra de raíces hebreas, de las más influyentes que hay, ustedes la acaban de escuchar, se deja decir que el pasaje lo que está diciendo es que, amparada en que aquí la palabra simiente es la palabra hebrea sera, que es cierto que significa linaje, semen, esperma, descendencia. Aquí, Liliana Hunter nos está queriendo decir que este pasaje se debe interpretar, según ella, que el Eterno le está diciendo a Abraham que su ADN iba a llegar hasta lo último de la tierra, que todas las naciones, pueblos y etnias iban a contar con parte de ese ADN de Abraham. Bueno, déjenme decirles, hermanos, que nosotros no necesitamos que esta falsa maestra nos diga cómo debemos interpretar Génesis capítulo número 12. ¿Saben por qué? Porque Génesis capítulo número 12 ya fue interpretado por uno de los apóstoles, y me estoy refiriendo al apóstol Pablo. Si nosotros queremos interpretar bien Génesis capítulo 12, aquí no importa la opinión de Liliana Hunter, ni siquiera importa la opinión mía. Aquí contamos con la bendición de que Pablo, en Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 18, él ya interpretó esta escritura y vamos a leer qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Vamos a ver si hay una concordancia, una armonía doctrinal entre lo que dice el apóstol Pablo y Liliana Hunter, tu madrina. Muy bien, vamos a ir ahí a Gálatas capítulo 3, versículo número 15. Dice la Biblia así, hermanos, hablo en términos humanos. Gálatas capítulo 3 del 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez ratificado. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes, como refiriéndose a muchas, sino como de una,
y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cómo está interpretando Pablo este pasaje? Pablo está interpretando que la simiente de la que está hablando Moisés en Génesis capítulo 12 es Cristo. Las naciones iban a ser benditas en la simiente, que es la persona de Cristo Jesús. Esa es la interpretación del apóstol Pablo, no la torcida y cochina interpretación que ha hecho esta señora en este momento de decir que lo que aquí Dios le está prometiendo a Abraham es que la genética de él iba a llegar a todas las naciones. No, Dios no dijo eso. Paulo nos deja bien claro que la promesa que se le está haciendo a Abraham es que en su simiente todas las naciones y familias de la tierra iban a alcanzar esa bendición, y la simiente debe entenderse no como el ADN de Abraham disperso entre todas las naciones, sino como que Jesucristo, simiente de Abraham, en la persona de Cristo Jesús, iba a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Ya empezando por ahí, ya estamos mal. ¿Se dan cuenta? Y la gente que escucha a esta señora y le cree, tiene esa gente la culpa. ¿Por qué tienen la culpa? Por no leer la Biblia. Porque cualquier persona que ha leído Gálatas sabe que lo que esta señora inmediatamente ha dicho es completamente torcido. Sigamos escuchando. Recordemos que Abraham ya es un hombre anciano y no ha tenido hijos. Y va a nacer Isaac de una manera sobrenatural. ¿Cómo podía llegar el ADN de Abraham hasta lo último de la tierra? Bueno, pues como tenemos un Dios poderoso, él tenía un plan perfecto. Ese plan perfecto continúa después de Abraham con Isaac, cuando le hace en Génesis 26:3 la promesa de la tierra. A Isaac es al que le promete la tierra de Israel. Después sigue Jacob, viene Jacob, el hijo de Isaac, y Isaac bendice a Jacob en Génesis 28 con estas palabras que son muy importantes de entender. El Dios omnipotente te bendiga, le dice Isaac a Jacob, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, multitud de naciones. Fíjense, Jacob va a tener 12 hijos, pero la promesa es que él va a representar una multitud de naciones. Dice, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo para que heredes la tierra que Dios dio a Abraham. Quiere decir que todas las promesas se juntan en Jacob, que va a ser, como dice la palabra, una multitud de naciones, una multitud de gentiles. El nombre de Israel fue dado a Jacob. Nosotros recordamos recordamos haber leído ese sitio tan importante en Génesis 32, cuando él lucha con el ángel, él lucha con Yeshua, que empezando porque es Yeshua, pero él lucha con el ángel y él recibe el nombre de Israel. Ahora, Jacob bendice más adelante, siguiendo la historia, Jacob bendice a José cuando se encuentra con él ya en Egipto en sus últimos días, y bendice también a Efraín y a Manasés, los hijos de José, que nacieron en Egipto y que ahora son adoptados como una tribu más. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis 48:5. Le dice Jacob a José, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto antes de que viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Él está nombrando los hijos mayores porque los está adoptando a Efraín y a Manasés como una tribu más con todos los derechos legales. Ellos entran como una 13ª tribu. Ahora, siguiendo la historia, el pueblo de Israel permaneció 400 años en Egipto, y en Éxodo 2, ya cansados de la esclavitud, ellos claman al Eterno, el Eterno escucha su voz, y dice que miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció. Es decir, esto es como la primera vez que el Eterno mira a todo Israel ya como un pueblo. Israel primero fue Jacob, pero toda la descendencia ya van durante los 400 años. Ya el Eterno los mira como su pueblo Israel y los saca de Egipto. Les hace una promesa que más adelante nosotros la encontramos en Jeremías 31, 35 al 37. ¿Cuál es la promesa? Le dice que, hablando de las leyes del sol, de la luna, de las estrellas, le dice el Eterno, mientras esas leyes estén vigentes, si esas leyes no faltan delante de mí, la descendencia de Israel va a ser mi nación eternamente. Es decir, que
tenemos hoy el sol, la luna y las estrellas en el mismo orden. Vamos a hacer aquí una pausa, pues aquí estamos viendo que está tratando de armar la historia. Hasta ahorita no es gran cosa la que ha dicho. Sí es importante mencionar que cuando la Biblia está diciendo esto de que de Jacob iban a ser multitud de naciones o de pueblos, ella está interpretando que todos los pueblos gentiles van a nacer de Jacob. Pero es importante comprender que ese pasaje que ella está mencionando de Génesis, ninguno de los apóstoles lo interpretó de esa manera. Entonces, es aquí donde tenemos que reconocer que estamos frente a una enseñanza que no es de carácter apostólico, porque este pasaje que ella está tratando de usar del Génesis para decir que Abraham iba a ser el padre de todas las naciones gentiles, los apóstoles nunca utilizaron ese pasaje para enseñar tal cosa. Esa es la interpretación de Liliana Hunter, no de los apóstoles. Y el cristianismo se edifica sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Sigamos escuchando. Y quiere decir que Israel sigue siendo el pueblo del Eterno. Él dijo que solo si faltaran esas leyes, dejaría de ser Israel el pueblo. Entonces, esto es muy importante de entenderlo. En Deuteronomio 7:6, el Padre lo reconoce al pueblo de Israel como su pueblo santo y especial. Dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos sobre la tierra. Es decir, no hay sino promesas para Israel, un solo pueblo escogido que es Israel. Y aquí se lo está confirmando. Cuando lo lleva al desierto, el Padre le hace al pueblo de Israel su declaración de amor y se celebra el compromiso de bodas en el Sinaí. ¿Cuál es esa declaración de amor? En Éxodo 19:5, cuando le dice, ahora pues, le dice el Eterno a Israel, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que esto es muy importante de entenderlo, porque nosotros nos acordamos que Pedro dijo estas mismas palabras a los que lo estaban escuchando. Quiere decir que les estaba confirmando que eran parte de Israel. Entonces, ¿qué sucedió en el Sinaí? El compromiso de bodas. Allí fue cuando el Padre se compromete con su pueblo. Una vez que están allí en el compromiso, le entrega los 10 mandamientos escritos en piedra. Vamos a hacer acá otra pausa. Vean algo muy interesante. Vean que ella está defendiendo el tema de que Israel es el pueblo de Dios y yo no tengo nada que decir en contra de eso. Yo creo que Israel es el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios. Ahora, no, es decir, que yo rechazo la idea y así la gran mayoría del cristianismo rechaza la idea de la doctrina del reemplazo, de que Dios desechó a Israel. Pablo es claro en Romanos 9, 10 y 11 que Dios no ha rechazado a Israel a pesar de todo su endurecimiento y que ahorita un endurecimiento parcial está en Israel hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Entonces, lo único que yo quiero hacer es que, bueno, veamos qué es lo que Liliana Hunter nos está diciendo, que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Eso es verdad. Y lo que nos está queriendo decir ella también es que Dios le dice a Israel que ellos van a ser un pueblo de sacerdotes, una nación santa. Y ahora se agarra de Primera de Pedro, porque Primera de Pedro dice eso, para tratar de justificar que Pedro le está recordando a los gentiles de que ellos son ese linaje y nación santa del que Dios había hablado en Éxodo. ¿Entienden cómo se están atando los cabos? Éxodo dice que Dios le dice a la nación de Israel que ellos serán un pueblo santo y una nación santa, un linaje de sacerdotes. Entonces, luego se agarran de Primera de Pedro 2:9, donde Pedro le dice a los que está escribiendo que ellos son nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, y entonces llegan y dicen, ¿se dan cuenta? Pedro
le está diciendo a los gentiles que ellos son ese linaje santo, esa nación santa, ese real sacerdocio del que hablaba Éxodo sobre los hijos de Israel. Pero es que aquí hay un problema muy grande, que Pedro no le está escribiendo a los gentiles. En primera de Pedro se le está escribiendo a los judíos de la diáspora. Qué importante leer este pasaje, ¿verdad? De primera de Pedro 1:1, del 1 al 2, tener un poquito de decencia y leer por lo menos la salutación para ver a quién le está escribiendo el autor. ¿Le está escribiendo a los gentiles o le está escribiendo a los hijos de Israel? ¿Qué dice primera de Pedro 1 del 1 al 2? Dice, Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Se están dando cuenta? A los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Los hijos de Israel que han sido expulsados de su patria a través de los diferentes exilios que han ocurrido hasta ese momento. El asirio en el año 722 y el babilonio en el año 606, en el cual, después de sus exilios, muchos de los hijos de Israel todavía no habían regresado y estaban viviendo a lo largo y ancho del Imperio Romano. Es a ellos los que les está hablando Pedro y les recuerda, como había dicho Moisés, que ellos siguen siendo linaje santo, real sacerdocio, pueblo adquirido. Pero Pedro no se lo estaba diciendo a los gentiles, que es el cabo que está tratando de atar Liliana Hunter y otros padrinos judaizantes que he escuchado muchas veces. Sigamos escuchando. Ay, lo devolví sin querer, vamos a ver. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que esto es muy importante de entenderlo, porque nosotros nos acordamos que Pedro dijo estas mismas palabras a los que lo estaban escuchando. Quiere decir que les estaba confirmando que eran parte de Israel. Entonces, ¿qué sucedió en el Sinaí? El compromiso de bodas. Allí fue cuando el padre se compromete con su pueblo. Una vez que están allí en el compromiso, le entrega los 10 mandamientos escritos en piedra como una ketubá de bodas, o el compromiso firmado de bodas. Eso era lo que la novia tiene que cumplir para poder llegar hasta las bodas que esperábamos nosotros al final, que son las bodas del Cordero. Pregúntese esto. Esta interpretación de Liliana Hunter de que los 10 mandamientos son los votos de una boda, ¿alguno de los apóstoles desarrolló esa teología? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Nuevamente, pues los judaizantes tienen estos delirios de grandeza, de que creen que pueden enseñar doctrinas que los apóstoles no enseñaron, ¿verdad? A ver, Liliana Hunter llega y dice, los 10 mandamientos eran los votos de boda de Dios con Israel. ¿Dónde dice, dónde los apóstoles dijeron eso? ¿Dónde los apóstoles enseñaron eso? En ninguna parte. Entonces, este es el problema de los judaizantes, enseñar doctrinas que no son apostólicas. Sigamos escuchando. Interesante también entender que en el Sinaí es la primera vez que aparece la palabra Kaal en hebreo, que significa congregación o iglesia, que está traducida como en el griego como iglesia, como eclesía, y a nosotros en español como iglesia. ¿Esto qué nos dice? Bueno, que la iglesia estaba presente en el Sinaí. Esto lo podemos... Falso, 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 falso. Falso, falso, falso. La iglesia no estaba presente en el Sinaí. Es verdad que se le llama a Israel congregación y es verdad que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Esteban en Hechos capítulo 7 estaba hablando de Moisés, dice, voy a leer este pasaje de Hechos capítulo 7, vamos a leerlo rápidamente. Es falso que la iglesia estaba desde el Sinaí. Ya esto es la incapacidad de reconocer el ministerio de Cristo Jesús. Ya les voy a demostrar que la iglesia no estaba ahí. Hechos capítulo 7. Se agarran de este pasaje, ¿verdad? Donde habla de la congregación. Claro que los hijos de Israel eran una congregación, como cualquier pueblo, una congregación, una asamblea de personas.
Hechos capítulo 7, dice la Biblia, en la defensa de Esteban, eh, Hechos 7:38, cuando Esteban está haciendo su defensa, voy a leer desde el 37, dice así: este Moisés que dijo a los hijos de Israel, profetas levantaré, os levantará Dios de vuestros hermanos como yo. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto. Con él, el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con la iglesia en el desierto. Claro, la palabra eclesia se traduce como iglesia, pero aquí eclesia no significa la iglesia de Cristo, que es el cuerpo místico de Cristo. Simplemente aquí eclesia se está refiriendo a una congregación. La palabra eclesia debe ser interpretada en su contexto. ¿Por qué razón la iglesia no es lo mismo que el pueblo de Israel? Esta jugada que está haciendo Liliana Hunter es muy sucia, porque está intentando decir que no hay iglesia, o sea, cuando Cristo vino y el nacimiento de una iglesia no existe, sino que la iglesia siempre ha sido el pueblo de Israel. Falso. Escúcheme, el pueblo judío, la asamblea de Israel, la congregación de Israel y las naciones gentiles somos reconciliados en Dios, en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Por eso es imposible que la iglesia pueda estar desde el Antiguo Testamento, porque es la asamblea de Israel y las naciones gentiles que volvemos a ser amigos de Dios al ser introducidos en el cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Esto es una teología neotestamentaria que se llama eclesiología, estudio de la iglesia. Esta señora nunca ha estudiado eclesiología y por eso dice semejante barbaridad. Vean lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 14 en adelante. Porque Él es nuestra paz. Él, que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno. ¿Cuáles ambos? Los judíos y los gentiles, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos para crear en sí mismo de los dos, ¿cuáles dos? Judíos y gentiles, un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. ¿Y cuál, queridos hermanos, es ese cuerpo? La iglesia. Basta con estudiar la teología paulina para saber que Pablo llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Entonces, es una completa herejía lo que esta señora está enseñando, porque la iglesia nació con la llegada del Mesías. La iglesia y el pueblo de Israel no son lo mismo. Escúchenme bien, óiganme bien lo que les voy a decir. No todo hijo de Israel es parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque si un hijo de Israel, aunque tenga el linaje de los linajes y pueda ser descendiente directo de Abraham y descendiente directo de David y de la tribu de Judá o de la tribu de los levitas, de lo que usted quiera, si un hijo de Israel no cree en Yeshua o en Jesús y si rechaza a Jesús, no está reconciliado en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Sigamos. Podemos nosotros probar, porque en Hechos 7:38 el texto nos habla de la palabra eclesía o iglesia, pero se traduce como congregación cuando está hablando de este momento en el Sinaí, Moisés en el desierto. Pero en Mateo 16:18, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la misma palabra eclesía la que se utiliza. Es decir, que no estamos hablando de dos pueblos diferentes, estamos hablando de un solo pueblo. Ahora, ¿quiénes estaban en el Sinaí? Esta parte es parte Ya del... con ese pasaje de primera, a ver, con este pasaje de Jesús, de tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se acaba de pegar un balazo en las piernas Liliana Hunter, porque la roca no es Pedro, la roca es el mismo Jesucristo. Vean lo que Cristo dice. Cristo está diciendo que sobre él mismo, él edificará en futuro la iglesia. La iglesia no es, la roca no es Pedro, es Jesús.
Esto lo dice el mismo Pedro. Veamos lo que dice Pedro sobre este asunto. Vean qué interesante. Ella misma se acaba de meter un balazo en los pies porque Pedro nos enseña quién es la roca. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercaos a él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios. Vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la escritura. He aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella de ningún modo será avergonzado, de modo que el honor es para todos los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo incrédulos, para lo cual fueron también destinados. Recuérdense a quién le está escribiendo Pedro. Pedro le está escribiendo a los hijos de Israel, a los expatriados que están en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y qué les está diciendo Pedro? Pedro, a ellos que ya son pueblo de Israel, Pedro les está diciendo que se acerquen a Jesucristo, la piedra viviente, que ha sido desechada por los hombres, pero que ha sido una piedra escogida preciosa por Dios como piedra angular. Y Pedro nos invita para que ellos también, como piedras vivientes, sean edificados sobre esa piedra angular que es una casa espiritual. ¿Se están dando cuenta? Aquí se está hablando, aquí Pedro claramente está invitando al pueblo de Israel a entrar dentro de la iglesia. ¿Se están dando cuenta? Les está diciendo que se acerquen a esa piedra. Y la piedra que es Jesucristo, sobre esa piedra se edifica la iglesia. Sobre esta roca, es decir, Jesucristo, edificaré mi iglesia. La iglesia ya no estaba edificada desde antes. Cristo la iba a edificar sobre sí mismo. Bueno, allá tú por escuchar a Liliana Hunter y le crees, pero todo esto te lo tragas por flojo porque no estudias la Biblia. El plan fundamental, porque aquí es donde se está centrando la promesa de todo el plan de Dios. En Deuteronomio 29 nos dice la palabra quienes estaban en el Sinaí. Dice que estaban las cabezas de las tribus, los ancianos, los oficiales, los varones de Israel, los niños, las mujeres y los gentiles que habitan en medio de Israel. Dice que desde el que corta la leña hasta el que saca el agua, es decir, no hay diferencia, es un solo pueblo a los ojos del Eterno, pero son todas las tribus, las 13 tribus, las 12 hijos de Jacob, Devolvamos ese no hay pasaje. diferencia Mucho desde cuidado. Vean lo que dice ella, lo voy a estaban devolver. en el Sinaí. Dice que estaban las cabezas de las tribus, los ancianos, los oficiales, los varones de Israel, los niños, las mujeres y los gentiles que habitan en medio de Israel. Dice que desde el que corta la leña hasta el que saca el agua, es decir, no hay diferencia, es un solo pueblo a los ojos del Eterno, pero Falso, no son un solo pueblo. ¿Cómo sé que no son un solo pueblo? Porque no tienen la misma ley. Miren, hermanos, vean, por ejemplo, los mandamientos que Dios da no son iguales para los gentiles, porque es cierto que en Israel habitaban gentiles, pero los mandamientos que se les dan no son iguales. Hay una clara distinción. Por ejemplo, se dice en Éxodo capítulo 12 que los gentiles, por estar incircuncisos, no pueden celebrar la Pascua. Éxodo capítulo 12. En Deuteronomio, cuando se habla de la ley de la ley del día del año del jubileo, cada 50 años, esas reglas aplicaban para los hijos de Israel, pero no para los gentiles. Y en cuanto a las leyes dietéticas, por ejemplo, vamos a leer este pasaje acá de Deuteronomio para que vean ustedes que no son un solo pueblo.
No son un solo pueblo, decía Pablo en Efesios, que de ambos pueblos, ven la distinción, hizo uno en su cuerpo. Entonces, esto es completamente mentira. O sea, vean, por ejemplo, el tema de las leyes dietéticas. ¿Cómo le dice Dios a los hijos de Israel que los gentiles pueden comer una cosa, pero ellos no? Deuteronomio 14:21. No comeréis ninguna bestia muerta. Será dada al forastero en tu ciudad y él podrá comerla o podrás venderla a otro forastero, porque tú eres un pueblo santo para Yahvé tu Elohim. Ah, bueno, los gentiles sí pueden comer una bestia muerta despedazada, pero los hijos de Israel no, porque tú eres un pueblo santo. ¿Se dan cuenta? Los gentiles no eran ese pueblo al que Dios le estaba dando las leyes dietéticas. Déjenme darles otro ejemplo. Por ejemplo, en la ley en el año del jubileo, el año de la remisión, Deuteronomio capítulo 15, a fin de cada 7 años harás remisión. Así será la remisión. Condonar todo lo prestado a su deudor. No se lo exigirá a su hermano porque se habrá proclamado la remisión de Yahvé. Se lo exigiréis al extranjero, pero tu mano perdonará todo lo tuyo que tenga tu hermano. Ah, la ley del año del jubileo no funciona igual para los gentiles. ¿Por qué? Porque no son un mismo pueblo. Así que dejémonos de cuentos porque eso es insostenible. Son todas las tribus, las 13 tribus, las 12 hijos de Jacob, más Efraín y Manasés, que ya fueron adoptados, más los gentiles que hayan creído en el Dios de Israel. En ese momento recordemos que los egipcios se habían unido, una multitud de egipcios se había unido al pueblo de Israel. ¿Para qué están allí reunidos? Dice, para que entres en pacto con Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo. Ese fue un juramento que hizo el Eterno. ¿Cuál fue el juramento? Dice el verso 13, para confirmarte como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. De la manera que Él te ha dicho y como lo juró a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, todos los que estaban allí, todas esas 13 tribus, más los gentiles, son descendientes legales de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, pero no solamente hago con ustedes este pacto hoy, sino con los del futuro, con los que más adelante van a estar con nosotros. Así que nosotros mismos. No, 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 o sea, por favor, o sea, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y los que no están aquí hoy con nosotros. O sea, le está hablando a los hijos de Israel, no le está hablando a los gentiles. Vean, escúchenme bien lo que les voy a decir, hermanos. La Torá no le fue entregada a los gentiles. Que habían ahí gentiles entre el pueblo de Israel cuando salieron del Éxodo. Desde luego, eso está muy claro. Una gran multitud de gentiles salió con Israel. Y si ellos querían habitar con los hijos de Israel, desde luego que se iban a tener que someter a ciertas reglas. Sentido común. Si yo voy a vivir a México o voy a visitar a México, aunque yo sea costarricense, me tengo que someter a las leyes de México. Si yo me voy a visitar o a vivir a Chile, me tengo que sujetar a las leyes de Chile y a sus normas mientras esté con ellos. Pero el pacto Dios no lo está haciendo con los gentiles. ¿Por qué no? Porque la Biblia lo dice de forma literal. Vean lo que dice la Biblia en los Salmos. En los Salmos, vamos a ver este pasaje donde se dice de forma literal que la Torá, que el pacto mosaico, Dios no lo hizo con ninguna otra nación, sino solo con Israel. Lo dice de forma literal. Salmo, 147, versículos 19 y 20. Por favor, apúntalo. Salmo 147, versículo 19 y 20 dice, manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. ¿A quién manifestó sus decretos y mandatos? A Israel. Con ninguna nación hizo así. Con ninguna nación hizo así. ¿Se dan cuenta? Una cosa es lo que quiere torcer de Deuteronomio. Liliana Hunter lo que quiere torcer
Y lo que la Biblia dice de forma literal, con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Pero ¿qué está queriendo decir Liliana Hunter? Que la Torá, Dios se la entregó a todos, a los hijos de Israel y a los gentiles. Vuelvo a leer Salmo 119:20, hablando de la ley. Manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. O sea, ¿se dan cuenta? Una cosa es lo que quiere que crea Liliana Conte, que quiere que creamos de Deuteronomio 29, sacando el pasaje de contexto, porque vuelvo a repetir, los gentiles que querían habitar con los hijos de Israel, ahí en la tierra, por sentido común, también se iban a tener que sujetar. Pero, escúchenme bien, el pacto nunca se está diciendo que es para todas las naciones, porque si no, estaría en contradicción directa con lo que dice el Salmo 147, versículos 19 y 20. Moisés fue claro en el libro de Deuteronomio en también decir que los estatutos y los mandamientos que Dios les estaba entregando a ellos, con ninguna nación Dios había hecho eso. Vean lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Vean lo que dice Moisés con preguntas retóricas. ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está Yahvé, nuestro Elohim, siempre que nosotros le invoquemos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está Yahvé nuestro Elohim siempre que nosotros le invoquemos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Ninguna. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo entre vosotros? Ninguna. No es cierto que la ley de Moisés fue entregada para todas las naciones, fue entregada para Israel. Y desde luego que los gentiles que habitaban con ellos se iban a tener que sujetar por sentido común, por sentido común. Escúchenme ustedes, los que están escuchando este live. Ustedes pueden ser mexicanos, chilenos, bolivianos, panameños. Si ustedes se vienen a vivir aquí a Costa Rica, no importa el país que ustedes sean, se tienen que sujetar a las leyes de esta nación, ¿cierto? Eso era lo que estaba pasando en Deuteronomio. Con los que más adelante van a estar con nosotros. Así que nosotros mismos, digamos que estuvimos en el corazón del Eterno, estuvimos presentes en el Sinaí. Eso está confirmado ¿dónde? Está confirmado por Pablo en 1 Corintios 10, cuando él hace referencia a que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el alimento espiritual. Estamos hablando aquí también del maná. Todos bebieron la misma bebida espiritual y bebían de la roca espiritual que los seguía. Y fíjense esto tan interesante, el mismo Pablo nos confirma que la roca que los seguía, esa roca que proveía de agua al pueblo, era Yeshua, era Jesús. Así que fíjense que el mismo Pablo estaba contando esta historia que hoy estamos nosotros compartiendo. O también Pablo en Romanos 11 hace una... Bueno, o sea, por Dios, ¿verdad? O sea, es increíble. O sea, Pablo, vamos a hacernos una preguntita. 1 Corintios capítulo 11. O sea, qué vergüenza como esta señora, 1 Corintios capítulo 10. Qué vergüenza como esta señora interpreta las escrituras, ¿verdad? Porque primero que todo, aquí Pablo en ningún momento está desarrollando la teología de que los gentiles son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hagámonos esta pregunta. 1 Corintios capítulo 10 está desarrollando la teología de que los gentiles son las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí o no? ¿Cuál es el tema central de 1 Corintios capítulo 10? ¿Los gentiles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Ese es el tema central? No. Ese no es el tema central. Entonces, está sacando por completo el pasaje de contexto. Y por lo visto, va a ser exactamente lo mismo con Romanos 11. Veamos. Una pregunta que es muy importante de entender aquí, una vez que estemos conociendo el plan. Él dice Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, ¿ha desechado Dios a Israel? Y le dice, de ninguna manera,
porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que ahora vamos a entender estas palabras que son muy interesantes. Entonces, ¿qué pasó? Recuerden, la promesa era que las... Ok, pero a ver, nadie es, o sea, no tiene nada, no, el tema de que Dios no ha rechazado a Israel no tiene nada que ver con los gentiles, que los gentiles sean las ovejas perdidas de la casa de Israel. No tiene nada que ver. O sea, esta señora empieza hablando de manzanas y termina hablando de peras. Vuelvo a repetir, pasajes que demuestren que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel, cosa que yo también creo, no tiene nada que ver con la teología de que los gentiles son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son dos temas completamente distintos. No entiendo por qué está haciendo estas referencias. simiente de Abraham, Isaac y Jacob llegaría hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué hace el padre después de Salomón? Él toma el pueblo de Israel, que ya por generaciones ha crecido, se ha multiplicado, están todas las 13 tribus, están los gentiles que se han sumado, y el Eterno divide a Israel en dos casas. La casa de Judá, formada por Judá, Benjamín y Leví. Esa es la razón por la que Pablo habla de que él es judío de la tribu de Benjamín, porque Bueno, ya ahí hay inexactitud. Inexactitud. Hay una gran inexactitud en la pseudohistoria que nos quiere vender Liliana Hunter. La casa de Judá, dice ella que es Judá, Leví y Benjamín. Falso, falso. La casa de Judá está conformada por todas las tribus, empezando por algo. Cualquiera que sabe un poquito de la geografía, cuando Dios entregó las 12 tribus, sabe que el territorio de la tribu de Simeón está dentro del territorio de Judá. Eso se llama un enclave. ¿Me oyeron? ¿Dónde estaba la tribu de Simeón? ¿En el norte? No, en el sur, dentro del territorio de la tribu de Judá. Entonces, no es cierto que el reino del sur sea Benjamín, Judá y Leví. Ahí también deberíamos incluir a Simeón, pero no solo eso, debemos incluir a todas las tribus. Les voy a explicar por qué. Porque cuando ocurrió el cisma entre Israel del norte e Israel del sur en el año 930, la Biblia enseña que de todas las tribus se pasaron gente fiel a el reino del sur. ¿Me escucharon? De todas las tribus se pasaron gente fiel de todas las tribus al reino del sur. Esto lo dice Segunda de Crónicas 11 del 16 al 17. Vamos a leer este pasaje. Entonces, ¿cómo vamos a creerle a Liliana Hunter con esta pseudohistoria que ella nos está queriendo vender? La casa de Judá, dice ella, es Leví, Simeón, Leví, Benjamín y Judá. Falso, dice la Biblia. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas 11:16, cuando ocurrió la división de Israel del norte y Israel del sur. Israel del norte con rey, el rey será Jeroboam y el rey del sur será Roboam. Dice así, sin embargo, aquellos de entre todas las tribus de Israel que habían puesto su corazón para buscar a Yahvé, Elohim de Israel, lo siguieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahvé, el Elohim de sus padres, y así reforzaron el reino de Judá y consolidaron a Roboam ben Salomón durante 3 años, pues durante 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón. Cuando ocurrió el cisma, todos los israelitas del norte que no estuvieron de acuerdo con la idolatría de Roboam se pasaron al reino del sur. Entonces, el reino del sur, desde su mismo origen, está conformado por las 12 tribus. No es cierto lo que Liliana Hunter ha dicho. Es un error histórico garrafal lo que está diciendo. Entonces, aquí vemos que esta señora está tratando de reconstruir la historia de Israel, pero no la entiende bien. Debería llevar un curso de historia de Israel. Que él está diciendo, yo soy de la casa de Judá. Estas tres tribus son las que conforman la casa de Judá y en adelante se van a llamar judíos. Y la... Falso, falso, falso. ¿Se dan cuenta? Ella quiere que nosotros creamos que los judíos son los levitas, los benjamitas y la gente de Judá. Falso, falso. Acabo de demostrar bíblicamente
que cuando se hizo el cisma, de todas las tribus, dice la Biblia de forma literal, de todas las tribus se pasaron a Roboam. Así que quiere decir que el reino del sur estaba conformado por todas las tribus. Así que eso quiere decir que perfectamente a alguien de la tribu de Aser, a alguien de la tribu de Neftalí, a un efraíta, a alguien de la media tribu de Manasés, también se le podía llamar judío porque era del reino de Judá. La casa de Israel, en la división, la casa de Israel que está formada por las 10 tribus restantes. Recuerde, son 13 tribus unidas contando a Efraín y a Manasés. Entonces, el Eterno pone desde el principio un rey en cada una de las dos casas. A la casa de Israel le nombró el primer rey fue Jeroboam y a la casa de Judá el primer rey fue Roboam. La casa de Israel recibe el nombre de casa de José, Samaria, Efraín o casa de Israel, y la casa de Judá, como les dije antes, recibe el nombre de judíos. La casa de Judá fue llevada cautiva a Babilonia, pero de Babilonia por lo menos un remanente regresó otra vez a Jerusalén, que es como la casa del Padre. Ahora, las tribus restantes, la casa de Israel, la que estaba bajo el reinado de Jeroboam, fue llevada cautiva a Asiria. Pero ¿qué pasó? Que cuando ellos salieron de la cautividad de Asiria, esto es el 721 antes de Yeshua, pero cuando ellos salieron de la cautividad, ellos nunca regresaron a la casa, nunca regresaron a Jerusalén. Falso. O sea, ese es el problema. El problema de no reconocer que el reino del sur estaba conformado por las mismas 12 tribus también, nos lleva a ese error que está diciendo ella, que las tribus del norte no regresaron nunca. Vuelvo a repetir, las tribus del norte también estaban en el reino del sur porque se pasaron con Roboam. Cuando regresaron, cuando el reino de Judá regresó del exilio babilónico en el año 539 por orden del rey medo-persa Ciro, regresaron gente de todas las tribus, no solo de Judá, Benjamín y Leví, de todas las tribus, porque el reino del sur estaba conformado por todas las tribus desde el inicio también. Entonces, ya va mal, es que eso es como un dominó. Un mal punto teológico o histórico te lleva a cometer un error en cascada. Ya vamos mal, o sea, es terrible. O sea, miren, yo soy profesor, soy docente, soy licenciado en docencia. Si yo estuviera calificándole a ella un desarrollo de la historia de Israel, le pongo un 0. ¿Por qué? Porque desde el inicio viene el error y entonces el sesgo y el error va para todo el resto de las cosas que está diciendo. Ellos se fueron y se mezclaron por el mundo, abandonaron su identidad israelita, se olvidaron de la Torá, se olvidaron de su Dios y se fueron detrás de dioses paganos y se fueron y empezaron a llegar a través de matrimonios, de viajes, de todo entre gentiles hasta lo último de la tierra. Falso, no es verdad que todos los hijos de Israel del norte que se fueron al exilio olvidaron su identidad. Miren, vea qué interesante. Decía ahí al inicio que Liliana Hunter es maestra de raíces hebreas. Y si nosotros le preguntamos a ellos qué es ser maestro de raíces hebreas, ellos dicen que es estudiar la Biblia en su contexto histórico. Pero esta gente no sabe de raíces hebreas, si es que eso realmente significa raíces hebreas. Les voy a decir por qué. Porque tenemos documentación del judaísmo tardío que nos habla de israelitas del reino del norte que no olvidaron su identidad y que regresaban, por ejemplo, a Jerusalén para celebrar las 3 fiestas de la peregrinación. Ejemplo, el libro de Tobit. El libro de Tobit es un libro del judaísmo tardío, escrito entre el periodo intertestamentario. ¿Qué dice Tobit 1:1 en adelante? Esta es la historia de Tobit. Tobit era hijo de Tobiel y descendiente de Ananiel, de Aduel, de Gabael, de Rafael y de Reguel, los cuales descienden de Haseel, de la tribu de Neftalí, eso es, en el norte. En tiempos de Salmanasar de Asiria,
Tobit fue llevado cautivo desde Tisbe, aldea que se encuentra en la Galilea superior, al sur de Quedes de Neftalí, más arriba de Azor, hacia el occidente y al norte de Zafat. ¿Qué le pasó a Tobit? Él fue exiliado, ¿ok? ¿Y qué? Se fue a mezclar con los gentiles, se gentilizó, se olvidó de su identidad. No, yo, Tobit, llevé una conducta sincera y honrada todos los días de mi vida. Hice muchas obras de caridad entre mis parientes y mis compatriotas que habían sido desterrados conmigo a Siria, a la ciudad de Nínive. Cuando yo era joven y estaba en la tierra, en mi tierra, en Israel, toda la tribu de Neftalí, a la cual pertenezco, se había separado de la dinastía de David de Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén era la ciudad escogida entre todas las tribus de Israel como lugar donde ellas se debían ofrecer sus sacrificios. Allí había sido construido el templo de Dios y había sido dedicado a él para siempre. En todos los montes de Galilea, todos mis parientes y en general la tribu de Neftalí a la que pertenezco ofrecían sacrificios al becerro de Jeroboam, rey de Israel, que había mandado hacer en Dan. Muchas veces yo era el único que iba a Jerusalén desde Nínive a celebrar las fiestas como se ordena. Tenemos aquí registros históricos de que muchos de los hijos de Israel del norte no hicieron eso que ella está diciendo. Es más, yo exigiría, porque ella tiene la prueba de la carga, ¿dónde puede ella comprobar con documentación que esos hijos de Israel que se fueron al exilio se gentilizaron y que se olvidaron de su identidad y que se olvidaron que eran hijos de Israel? ¿Dónde? ¿Dónde está la evidencia? Ella tiene la prueba de la carga, ella es la que lo está firmando, ella debería comprobarlo con documentación histórica. Porque aquí no vamos a creer cuentos de hadas. Recuerden siempre que esa era la promesa del Padre. O sea, esto es un plan del Padre. Esto es un plan del Padre que es muy importante de entender. Ahora, el Padre nos sigue diciendo a través de los profetas qué iba a pasar con cada una de estas dos casas. ¿Cuál era la historia de las dos casas? Porque los profetas anunciaron. Por ejemplo, el profeta Oseas anuncia que la casa de Israel fue cortada, porque cuando la casa de Israel no quiso regresar a Jerusalén, sino que se fue al mundo, fue cortada. Entonces lo hace a través de los hijos de Oseas. Si ustedes leen ya todo el capítulo, lo van a ver. A través de Jezreel, que quiere decir Dios esparcirá por todo el mundo. Lo Ruhama, que no voy a tener misericordia ni compasión, dijo el Eterno inicialmente. Y lo Amni, que el Eterno tuvo misericordia y le dice, bueno, donde dejó de ser pueblo, allí mismo será llamado de nuevo pueblo. Sí, pero esos pasajes están hablando del juicio de Dios contra la casa de Israel del norte y también está profetizando la restauración de la casa de Israel del norte. No tiene nada que ver con los gentiles. No, el pasaje no está diciendo que las ovejas perdidas de la casa de Israel son los gentiles. Vuelvo a repetir, Liliana Hunter empieza hablando de sandías y termina hablando de melones. Ahora, si ella desde el inicio quiere demostrar que los gentiles somos la casa de Israel y entonces empieza a hablar de que Dios no ha rechazado a Israel, de que Dios juzgó a Israel del norte, que los dispersó por las naciones, pero que les prometió que los iba a restaurar. Sí, todo eso es verdad, pero eso no significa que los gentiles seamos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vuelvo a repetir, quiere hablar de sandías, pero no se da cuenta que está hablando al final de melones. Esto también no lo confirma el Nuevo Testamento. Nos está hablando, está haciendo referencia a Oseas. ¿Por qué? Porque ya todos sabían que esos gentiles a los que se les está hablando en el Nuevo Testamento son la casa de Israel. Así que Jeremías 3 también habla de la carta de repudio, la casa de Israel, y de la promesa de misericordia. ¿Qué pasa con la casa de Judá? Sí. Nadie niega que Dios le dio una carta de divorcio a Israel del norte. Eso nadie lo niega. Pero eso no quiere decir que los hijos de Israel sean los gentiles. Nuevamente, anda dando vueltas y vueltas, pero no logra, ni lo va a lograr, porque no está en la escritura lo que ella quiere demostrar. En la casa de Judá, los profetas hablan de que aunque Judá pecare, el Eterno nunca va a cortar la casa de Judá. La casa de Judá siempre va a permanecer allí con el Padre, aunque peque. Si peca, la disciplina.
pero nunca lo cortará. Siempre va a tener misericordia con la casa de Judá por amor a David. El Salmo 89:25, por ejemplo, lo dice. Si dejaren mi ley, mi Torah, yo los castigaré, pero no quitaré de ellos mi misericordia. También acerca de la casa de Israel nos anuncia el Padre a través del profeta Oseas que la casa de Israel se va a multiplicar como la arena del mar. O sea, la casa de Judá siempre va a ser contable, pero la casa de Israel va a ser incontable como la arena del mar. Dice, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, vosotros sois hijos del Dios viviente. ¿Quién tomó estas palabras? Están en Primera de Pedro 2:10 y en Romanos 9:23. La confirmación de esto que era, ¿para quién? Para la casa de Israel. El Levítico 25 nos dice que la casa de Israel tiene que ser redimida por un hermano. O sea, el redentor de la casa de Israel tiene que nacer en la casa de Judá. Entonces, ¿quién es el redentor? ¿Qué fue lo que vimos inicialmente, como leíste allí, Gerardo? Que Jesús dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él nació en Judá porque, según Levítico 25, solo un hermano puede redimir al otro hermano. Un hermano, el otro hermano es la casa de Judá. En Oseas 8:8 se avisa que... Perdón, vean qué interesante. Ustedes están notando algo que anda bailando por toda la Biblia. Miren, ¿saben por qué ella tiene que andar brincando en Oseas? Vaya conmigo a Levítico, vaya conmigo allá, vaya conmigo acá. Está armando una doctrina a pedazos. Si los gentiles fueran las ovejas perdidas de la casa de Israel y esa fuera una doctrina de los apóstoles, bastaría con que ella vaya al Nuevo Testamento y diga, miren, los apóstoles enseñaron que los gentiles son las ovejas perdidas de la casa de Israel y les voy a demostrar cómo exhaustivamente Pedro dijo esto, o cómo Juan dijo esto, o cómo Pablo dijo esto, sobre todo Pablo, porque él es el apóstol de los gentiles. Pero no, han dado bailando de un pasaje para el otro sin considerar el contexto. Es un completo desastre hermenéutico. La casa de Israel sería literalmente, así es la palabra que usa la escritura, tragada por los gentiles. O sea que la casa de Israel va a creer que es gentil. Es con lo que nos ha pasado a nosotros hasta hoy. Que Falso, ningún pasaje dice eso. Ningún pasaje dice eso. siempre decíamos, no, nosotros somos el pueblo gentil. Eso estaba profetizado en Oseas 8:8. Pero el Eterno... Oseas 8:8. Vamos a Oseas 8:8. ¿Qué dice Oseas 8:8? Es que otro de los problemas de los judaizantes es que les encanta afirmar cosas que el pasaje no dice. El pasaje dice esto: Efraín se ha mezclado con los pueblos. Efraín ha venido a ser una torta no volteada. Eso es lo que dice el pasaje, que se ha mezclado con los pueblos. Está entre los pueblos. No dice Efraín ahora son los gentiles. No dice Efraín olvidó su identidad y se gentilizó y ahora todas las naciones son Efraín. No, no dice eso el pasaje. Otro de los problemas de los judaizantes, afirmar cosas que el texto no dice. Ese vicio lo tienen todos los padrinos judaizantes, Michael Root, Celorio, Iván de Hassad Bemas, todos los padrinos judaizantes, Katy Gómez, todos los padrinos judaizantes tienen ese vicio. Decir cosas que el pasaje no dice. Eterno anunció, por ejemplo, en Amós 9, que al final de los tiempos la casa de Israel sería zarandeada y de entre las naciones y que sería otra vez que se pondría en pie la casa de Israel. En Oseas... Ven qué interesante. Es más, ese pasaje está demostrando que la casa de Israel no son las naciones, porque ella está queriendo decir que el pasaje dice que la casa de Israel será zarandeada entre todas las naciones, ¿verdad? En el fin de los tiempos. Entonces, recuérdense de la zaranda, ¿verdad? Uno tiene una zaranda con arena, ¿verdad? Y en la arena hay mezclada piedras. Entonces, usted viene y mueve la zaranda y se va debajo, se va entre el sedazo, la arena, ¿y qué le queda en la zaranda? Las piedras grandes. De esa manera, separa una cosa de la otra. Liliana Hunter desde el inicio nos está tratando de decir que todas las naciones son la casa de Israel, pero el pasaje más bien lo que está demostrando es que Dios va a tener que zarandear de entre las naciones a la casa de Israel para separarla, porque las naciones y la casa de Israel no son lo mismo.
¿Se dan cuenta? O sea, qué desastre. O sea, bueno, sigamos. Ay, Dios mío. Y que sería otra vez que se pondría en pie la casa de Israel. En Oseas 3 nos advirtió que la casa de Israel resucitaría después de 2 días. Realmente, ¿cuándo hemos venido a entender que nosotros somos esa casa de Israel? Después del año 2000. Un día como 1000 años, 1000 años como un día. Exactamente. En Liliana, Ezequiel. Wow, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, uff, Dios mío, Dios mío. O sea, ¿cuál de los apóstoles hizo esa interpretación de Oseas? ¿Cuál de los apóstoles dice que las naciones después de 2000 años iban a darse cuenta de que son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Cuál de los apóstoles interpretó y desarrolló ese tipo de teología? Yo no sé si Liliana Hunter va a ver este video más adelante. Si se lo van a compartir y le van a decir, vea lo que hizo el pastor de teología Paulina. Liliana Hunter, escúchame bien lo que te voy a decir. Te lo digo con respeto y con amor. Ten temor de Dios. Deja de enseñar cosas que los apóstoles no enseñaron. Deja de interpretar pasajes del Antiguo Testamento de una manera en que los apóstoles nunca enseñaron. Toda tu enseñanza has andado bailando por toda la Biblia y ninguno de los apóstoles ha desarrollado de forma exhaustiva toda tu enseñanza. Ten temor de Dios. Tú no eres quien ni yo, para poder levantar doctrinas que carezcan de sentido apostólico. Y por otro lado, te lo digo con todo el respeto, yo creo que te tienes que sujetar a tu marido, si es que estás casada, o a tu pastor, y aprender a callar para que no enseñes como no conviene. Y si tienes alguna duda, vas y preguntas y aprendes, pero es necesario que dejes de enseñar y de hablar, porque precisamente, hermanos, este es el tipo de mujeres que Pablo mandó a callar. 4, sí, dime. Liliana, quiere decir que esas tribus que se fueron a las naciones se gentilizaron. ¿Son las ovejas que Jesús vino a buscar? Esas son literalmente las ovejas que Jesús vino a buscar. Miren lo hermoso de esto, Gerardo. Te contesto con una palabra que es absolutamente a eso que le toca. Falso, y lo vamos a dejar hasta acá. Le acaban de preguntar, devolvamos la pregunta, ¿ok? Él resucitaría después de 2 días. Realmente, ¿cuándo hemos venido a entender que no? Exactamente. En Liliana, Ezequiel 4, sí, dime. Liliana, quiere decir que esas tribus que se fueron a las naciones se gentilizaron. ¿Son las ovejas que Jesús vino a buscar? Esas son literalmente las ovejas que Jesús vino a buscar. Óigame bien lo que les voy a decir. Mucha atención a lo que les voy a decir, hermanos. Pónganme en atención. Los gentiles no somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se los voy a demostrar porque toda la enseñanza de esta señora, y aquí termino ya con esto, atropella lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 10, versículo 5. Óiganme bien, Cristo en Mateo capítulo 10, versículo 5, dejó bien claro que los gentiles no son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Toda la enseñanza, Liliana Hunter trató de enseñar que los gentiles somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero es que lo olvidamos. Dice la Biblia así, en Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles, ni a la región de Samaria, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No vayan dónde? ¿Dónde los gentiles? No me vayan donde los samaritanos. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero espérate, Jesús, pero es que los gentiles son las ovejas perdidas de Israel, porque recuérdate que ellos olvidaron su identidad. ¿Qué dijo Jesús? No vayan donde los gentiles. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero déjenme decirles algo, el pasaje es todavía más demoledor. El pasaje de Mateo capítulo 10, versículo 5. ¿Por qué? Porque el pueblo samaritano, es literalmente descendientes de Efraín, lo dice el historiador judío Flavio Josefo,
Se los voy a demostrar dónde dice Josefo eso. Vean lo que dice Josefo del pueblo samaritano. Les voy a mostrar aquí una porción de Josefo con respecto al pueblo samaritano, cómo Josefo reconoce que el pueblo samaritano tiene una conexión con las... les comparto. Vean ustedes, queridos hermanos. Dice así Josefo en Antigüedades de los Judíos, un historiador del tiempo de los apóstoles judíos, dice esto acerca de los samaritanos. En Antigüedades de los Judíos, libro 9, capítulo 14, párrafo 1 y 3, abro comillas. Enviaron legados al rey de los asirios y pidieron que les enviara sacerdotes de aquellos que habían tomado cautivos cuando luchó contra los israelitas. ¿Qué es lo que había pasado? ¿De qué está hablando Josefo? Cuando los asirios introdujeron en Israel del Norte gentiles, bestias empezaron a atacarlos, entonces se dieron cuenta que debían aprender a adorar al Dios de Israel, entonces ellos pidieron que les mandaran sacerdotes de la tierra. El rey los envió e instruidos los cuteos son los samaritanos, en los ritos de la religión de este Dios, empezaron a adorarlo y la peste cesó enseguida. Actualmente sigue usando los mismos ritos este pueblo llamado de los cuteos en idioma hebreo, de los samaritanos en lengua griega. Son, vean lo que dice Josefo, de índole versátil. Pues cuando ven que los judíos prosperan, los llaman sus parientes, considerándose descendientes de José y por lo tanto de un mismo origen. Cuando los ven en peligro, dicen que nada tienen que ver con ellos, ni por lazos de amistad ni de raza, y que se consideran extranjeros domiciliados. Domiciliados. Ya tendremos ocasión de hablar de ello más oportunamente. ¿Qué está diciendo Josefo? Josefo reconoce que los samaritanos tienen una conexión genética con José, con Efraín y Manasés, con el reino del norte. Es incuestionable que el pueblo samaritano era un mestizaje entre Israel del norte, Israel del sur y gentiles. El pueblo samaritano era el pueblo, genéticamente hablando, más cercano a la nación de Israel, el pueblo samaritano. Y con todo y eso, Jesucristo dijo que los samaritanos no eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque les dijo que no fueran a Samaria. Pero a la luz de lo que Liliana Hunter enseña, esta conexión de los samaritanos con la tribu de José, con la tribu de José, con la media tribu de Efraín y Manasés, a la luz de lo que Liliana Hunter dice, esa gente es casa de Israel por el lazo sanguíneo. Pero Jesús rechazó la hipótesis de que los samaritanos sean ovejas perdidas de la casa de Israel. Si los samaritanos, que eran el pueblo genéticamente hablando más cercano a la casa de Israel, no fueron considerados como parte de ella, mucho menos tú y yo, por tener allá en nuestro árbol genealógico hace 60 generaciones un pobre judío. ¿Ok? Que te quede bien claro.